Hoy venimos aquí a hablar de Alisher Usmanov, el oligarca ruso que está financiando al Everton. Alisher Usmanov, que posiblemente mucha gente conozca, porque ahora está, digamos, financiando, no en la sombra, a plena luz del día. A plena luz del día. Al Everton de su amigo Farhad Moshiri. De hecho, le vamos a recomendar a Alisher que se ponga una gorrita. Se ponga una gorrita y crema solar. Pues le va a dar una insolación. Crema solar, pues le da una insolación y el señor no está como para que le dé mucho el sol tampoco. Claro. Y que muchos conozcan también, recuerden también, porque era accionista minoritario del Arsenal, sí, junto a Stan Kroenke. Y junto a Moshiri, junto a Farhad Moshiri. Sí, él era accionista minoritario. En una época coexistieron con Kroenke. De hecho, Alisher Usmanov, que es fan acérrimo del Arsenal de toda su vida, intentó insistentemente comprarle la parte a Kroenke y al final no lo acabó consiguiendo. Y no solo eso, sino que pasó todo lo contrario, que Kroenke les acabó comprando las acciones a ellos para, de alguna manera, expulsarlos del Arsenal. Que es algo que además resulta un poco curioso, ¿no? Porque la gente ahora dice, Kroenke tiene que vender, si no le vendió a este tipo, que ahora vamos a hablar en profundidad de él, y es uno de las personas más ricas del mundo, se puede decir sin ningún tipo de tapujos, es difícil que lo haga otra persona, pero hablaremos en profundidad más tarde de su vinculación con el Arsenal, junto al que es ahora presidente del Everton, pero hoy hemos venido aquí a hablar de los Toffees, del club de Liverpool, y concretamente de su dueño y su relación con este Usmanov. Sí, en el vídeo de hoy os vamos a hablar de quién es Alisher Usmanov, qué hacía en el Arsenal, por qué se fue al Everton y qué está haciendo ahora en el Everton, ¿vale? Que sepáis que esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Como bien decía Juan, vamos a comenzar por el Everton. Un Everton que esta temporada tenía la ilusión con Carlo Ancelotti y los fichajes de campanillas de Haaland, de James, Abdoulaye Doucouré, tenía la ilusión de irrumpir en el Big Six. A principio de temporada incluso llegó a hablar de una candidatura al título, de montar una candidatura al título, pero lo cierto es que el equipo se acabó cayendo. En verano se ha ido Ancelotti al Real Madrid y lo cierto es que da la impresión de que el Everton, que hace 8 meses parecía que estaba dando 3 pasos hacia adelante, ahora lo está dando hacia atrás. Sí, el Everton que está muy perdido desde la marcha de David Moyes. Ya sabéis que fue una etapa muy prolífica y muy longeva en 11 años. Club de Liverpool, y ahora mismo pues no encuentran del todo, sobre todo el rumbo deportivo. Van dando un poco bandazos con diferentes entrenadores, diferentes estilos, diferentes apuestas en el mercado de fichajes, y está un poco pues en entredicho cuál va a ser el rumbo que tome el club en el futuro, pero sobre todo de lo que no hay ninguna duda es del compromiso de su dueño con este proyecto, al menos a nivel económico. Ya sabéis que Farhad Moshiri, del que hemos hablado en alguna otra ocasión, es el dueño del Everton y ha puesto un total de 450 millones de libras en los últimos 5 años, lo que lo convierte en este periodo de tiempo, en los últimos 5 años, en el dueño de la Premier League que más dinero ha puesto en su club. Por lo tanto, este compromiso económico está claro y evidenciado. Ahora bien, hay muchos que dudan sobre lo bien o mal que está utilizando este dinero, porque de momento no le está dando demasiado rédito. Y tenemos que empezar, como bien ha dicho Juan, siempre hemos dicho que Farhad Moshiri era de sus dueños que no duda en poner mucho dinero, un poco una especie de Abramovich a un poco más pequeña escala, pero sí, lo cierto es que está poniendo mucho su dinero, mucha parte de su dinero. Está además proponiendo, bueno, está impulsando la mudanza a un nuevo estadio que ya está tirando adelante y que se va a hacer, un nuevo estadio para el Everton, que se mudará de Goodison Park para irse a orillas del río Mersey. Al Bramley Moor Dock Stadium. Eso es, junto a los docks, cerca de los Albert Docks. La verdad, una zona muy bonita, puede quedar un estadio súper chulo. Ahora la cuestión, Juan, primera cuestión que tenemos que responder y que nos va a llevar a Alisher Usmanov, es de dónde saca el dinero Farhad Moshiri. Pues Farhad Moshiri, para el que no lo conozca tanto en profundidad, fue contable, se formó como tal académicamente y trabajó como tal entre 1979 y 1992 en diferentes firmas de bastante prestigio en estos mundillos, como por ejemplo son Ernst & Young, Panel Care Foster y Deloitte. Varias de estas firmas os sonarán porque son un poco pues la referencia en estos mundos de la contabilidad. Sin embargo, ya durante esa época empezó a trabajar con Alisher
Usmanov le asesoraba financieramente en diversas inversiones que llevaba a cabo el oligarca ruso y concretamente en 1993 ya empieza a trabajar para sus empresas y deja de trabajar para estas firmas. Es decir, en 1993 Moshiri se convierte en un empleado de Usmanov y por lo tanto toda la riqueza que él atesora pues está estrechamente vinculada a su asociación con este oligarca ruso y sus trabajos para él. Por tanto, Farhad Moshiri, que se hace, digamos, labra su fortuna a la sombra de Alisher Usmanov, lo cual nos lleva a preguntarnos ahora quién es Alisher Usmanov y dónde saca la suya de fortuna. Eso es, hablamos de uno de los conocidos como oligarca ruso. Él nació en Uzbekistán cuando todavía estaba vigente la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es, la URSS. CCCP. CCCP. Es que me gusta más URSS. URSS. Es como más sonora. Y en esa sonoridad nació el bueno de Usmanov, que ya os hemos dicho que fue accionista del Arsenal junto a Moshiri, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Y como bien decía Ili, ¿cómo consiguió su fortuna Usmanov? Pues bien, él, primero hay que decir que tiene un patrimonio de, atención, 18.400 millones de dólares, lo que le convierte a día de hoy, según las últimas informaciones de Forbes, en la 99 riqueza más alta del mundo, lo cual quiere decir pues, que está entre los 100 tipos y tipas más ricos del mundo. Bueno, pero esto depende de cómo lo veas. También puedes decir hay 98 personas más ricas que en el mundo. Claro, claro, eso es así. Por ejemplo, sí. ¿Podríamos decir que de alguna manera Jeff Bezos le pasa un poco la manita por la cara a Usmanov? Sí, un poquito. Sí. Yo no se la pasaría, por si acaso. El problema es que si le pasas la manita por la cara, igual te muerde. Sí, Usmanov es un hombre de carácter. Sí, es un hombre de carácter. Se habla de que es un heavy drinker, por cierto. Y bueno, pues un tipo, como decimos, extremadamente rico para que veáis un poco a dónde ha llegado el fútbol y con la clase de gente que se relaciona. No estamos hablando de gente con, bueno, millonarios locales, no. Los tipos más ricos del mundo, y punto. Hay un poco, como suele pasar con estos hombres forjados a sí mismos, ¿no? Self-made man, suele haber a veces un poco de leyenda sobre sus inicios, ¿no? Que muchas veces se dice, bueno, pues era el chico de los recados de la tintorería, entonces fue subiendo y tal, no sé qué, ¿no? Como se dice de Amancio Ortega, ¿no? Que, bueno, pues empezó... Iba con la bicicleta... Sí, y tal, no sé qué. Y entonces hay un poco de leyenda urbana con Alisher Usmanov también. Sí, sobre todo porque, claro, las leyendas urbanas en el mundo en general son bastante opacas y difíciles de comprobar. En el caso de la URSS, prácticamente imposible. Es decir, lo que se diga allí y lo que realmente pasó, hay muy pocos registros porque hubo gente que se encargó de que no hubiera ningún tipo de registros. En general, cuando se habla de Usmanov, se suele decir, y esto se ve en muchas informaciones de prensa, que él hizo fortuna vendiendo tabaco y bolsas de plástico. Pero esto no es del todo cierto y ahora vamos a ver por qué, sobre todo, y ya lo anticipamos de primeras, que nos basamos en una información de el opositor Alexei Navalny, que ahora mismo está encarcelado y en un bastante precario estado de salud, opositor principal de Putin, como ya sabéis, y que además había descubierto durante los últimos años una especie de nueva forma de hacer oposición a la Rusia de Putin. Ya sabéis, uno de los regímenes pues, más opacos del mundo actualmente, y él, en vez de hacer una oposición más política, formó una especie de grupo de periodismo de investigación que iba desentrañando y destapando algunos tejemanejes de esa Rusia de Putin, y luego lo subían directamente a YouTube y a Internet con todas las fuentes abiertas para que todo el mundo pudiera consultarlo. Entonces hay un vídeo en concreto sobre Usmanov con el cual tuvo un pleito a nivel público en el que se intercambiaron vídeos, intercambiando acusaciones y de todo, y sobre todo la mayoría de lo que vamos a decir ahora se basa en eso. Por lo que sea, Alexei Navalny pues, practicó la oposición a Putin y ahora está en la cárcel. Sí, está en la cárcel. Noticias no relacionadas. Sí, el muchacho creo que llegó a tener tuberculosis también en la cárcel, estuvo haciendo una huelga de hambre, estaba en unas condiciones absolutamente lamentables, se le negaba la atención médica, pues muy triste. Y luego hay rusos que fallecen envenenados allende sus fronteras, que también es un movimiento curioso. Sí, y luego... En este sentido están emparejados un poquito Rusia con Arabia Saudí, sus regímenes, ¿no? Unos descuartizan gente de sus embajadas y otros envenenan a... Son más de envenenar los rusos. Son más de envenenar. ¿Tú eres más de envenenar o de descuartizar? Yo soy más de vivir. Yo soy más de vivir, a mí me gusta mucho vivir
Y también otro movimiento curioso es que, por ejemplo, en Pues quizá este no es el vídeo para hacer. Claro, es cierto que yo me pongo piedras en el camino, claro. pero lo asumo y me parece incluso bonito, ¿no? Este movimiento en el que, por ejemplo, Rusia, creo que junto con Inglaterra va a ser la sede que más partidos acoja de esta Eurocopa, ¿no? Bueno, pues el mundo sigue girando y la UEFA, pues todo le parece fantásticamente bien. Pero como decimos, vamos a hablar un poco de cuál es el verdadero origen de la riqueza de Usmanov, que no es, evidentemente, la venta de tabaco y de bolsas de plástico. Lo cierto es que cuando la URSS cae el muro de Berlín, luego cae la URSS, pues empieza un proceso de privatización de empresas públicas en los años 90 y ahí mucha gente se hace de oro. Sí, porque tenéis que comprender que por aquel entonces todas las empresas eran públicas y sobre todo en lo que es muy rica Rusia, que tiene un vastísimo territorio, es en recursos naturales, en gas, minerales, petróleo, etc. Entonces todo esto empezó rápidamente a pasar a manos privadas de manera un poco torticera y obscura. Y bueno, pues una de las personas que estuvo ahí metidas fue Alisher Usmanov. Él tenía mucha influencia y mucho control en empresas como Gazprom, que también es patrocinador de la Champions. Y patrocinador del Chelsea. Sí. De Roman Abramovich. Sí, una de las principales empresas de... Fíjate qué cosas. De gas... qué curiosidades. No, hay. Es que son unas cosas... Es increíble. No te las esperas. No, pero ya sabéis que es una empresa pues, con vastísimos recursos de gas y bueno, a través de varias empresas que él controlaba en Reino Unido, en las Islas Vírgenes y en la isla de Man, estas dos últimas son paraísos fiscales, pues acababa de alguna manera vendiéndose a sí mismo acciones de estas empresas rusas que tenían muchos recursos naturales a precio de coste prácticamente. Es decir, ellos en este proceso de privatización compraban estas empresas muy baratas, muy por debajo de lo que era su precio de mercado y se las transferían a sí mismos y por eso de la noche a la mañana muchos de ellos acabaron pues amaneciendo millonarios. Hombre, te digo una cosa, yo si me voy a vender empresas a mí mismo, pues me las vendo a precio bajo. Claro, hombre, pues un ¿no? poquito baratitas. Pues sí, hombre, yo me las vendo, o sea, no me voy a cobrar caro a mí mismo, ¿no? No, esto es absolutamente cierto. Lógicamente, para hacer toda esta operación, aprovechó su relación con un antiguo dirigente de Gazprom y uno de los hombres fuertes de nuestro amigo Vladimir Putin. Sí, vamos a ver si lo puedo decir bien. Es Dmitry Anatolievich Medvedev. Muy perfecto, bien, del tirón, que ha sido pues, uno de los hombres más importantes del gobierno de Putin, un poco mano derecha de él mismo y por supuesto pues le dejó hacer todo este tipo de movimientos que desde luego iban en contra del interés del Estado ruso, porque al final muchos bienes que estaban en manos suyas acabaron en manos privadas y por lo tanto el Estado pues acabó perdiendo un montón de riqueza que sigue pagando aún a día de hoy, pero no solo ahí acaban los vínculos políticos del bueno de Usmanov, sino que también tenía mucha mano en su país natal. Ya hemos dicho que él tiene la nacionalidad rusa, pero nació concretamente en Uzbekistán y es buen amigo del presidente de Uzbekistán, Islom Karimov, y su hija. Islom Karimov, es verdad, el mítico Islom Karimov. Sí, que es una persona, pues bueno, también con mucho talante, con bueno, pues con muy buenas relaciones, y ya decimos que esas relaciones le sirvieron sobre todo para evitar una cosa en concreto, que es salir de la cárcel, porque otra cosa que tenemos que decir es que Usmanov pasó hasta 6 años en prisión por una condena de fraude y por aceptar sobornos. Esta era una condena que se le impuso todavía en tiempos de la URSS. Sin embargo, consiguió salir antes de tiempo porque tenía inicialmente una condena de 8 años gracias a precisamente este trato de favor con el gobierno de Uzbekistán, con el que tiene muy buena relación. Y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice una fuente bien autorizada, que es un antiguo embajador británico en Uzbekistán llamado Craig Murray, que tiene un blog y tiene un artículo hablando de todo esto de manera completamente abierta, que podéis visitar y que os dejaremos en la caja de descripción. Una vez que Usmanov se hizo millonario con la privatización de estas empresas privadas en la URSS, bueno, estuvo hábil para invertir esa recién
creada fortuna para invertir, como digo, en empresas emergentes. Eso es, no hay que negarle que, aunque haya adquirido esta fortuna de una manera algo irregular, si bien es cierto que luego la ha sabido invertir con mucha inteligencia, lo que le ha catapultado a ser uno de los 100 personas más ricas del mundo. Invirtió en empresas como Facebook, Spotify, Airbnb, en telecomunicación rusa, y así desde luego aumentó su fortuna. Todo este grupo de inversiones y todo este dinero que tiene repartido en diferentes intereses y empresas, ahora lo agrupa en una empresa que se llama USM. USM de Usmanov, un tipo muy rico, pero quizás en el naming pues no hay tanta riqueza, ¿no? También te digo que cuando eres millonario, como si le pones... Perico de los palotes. SL. SL. Bueno, en este caso SA. Pues aquí, claro, aquí en este caso es USM. USM, una empresa de la que luego hablaremos, pero es un holding. Esta empresa en concreto no vende nada, sino que simplemente es un paraguas bajo el que se agrupan muchas inversiones, entre las que se encuentran Metalo Invest, que es un poco la empresa que agrupa todos esos pues valores metalúrgicos que ya decimos que sacó de la URSS cuando se produjo ese proceso de privatización. USM, que también podría ser, por ejemplo, un sádico de manual. Un sádico de manual. USM. Podría ser un sábado en la montaña. Un salón de menajes. Un salón de menajes, muy bien, muy bien, muy bien, vamos bien. Un silbido mañanero. Muy bien. Una salida... Una sífilis malísima. En fin, un montón de cosas, pero al final en esta empresa, pues siendo de Usmanov y siendo USM, sí, pues entendemos que es por Usmanov. Sí, posiblemente no haga referencia a la sífilis. Cuidado, tampoco me quiero tirar de la piscina. Pero... Claro, no lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, pero desde luego es importante que la participación de Moshiri, que es el presidente del Everton, en esta empresa USM, es lo que realmente le ha dado la riqueza que tiene a día de hoy, o eso es lo que nosotros entendemos. Él llegó a tener incluso participaciones de hasta el 10% en el grupo, el 10% de las acciones en el grupo, es un grupo que vale millones, y también fue presidente del mismo. Ahora mismo intuimos que ya no es ni presidente ni tiene participaciones en USM. USM, ahora hablaremos, es una empresa que patrocina y entrega un montón de millones al Everton, y entonces había una especie de conflicto de interés. Cuando estas cosas se producen en las cuentas del Everton o en las cuentas del club que sea, aparece, y ahí es algo como partes interesadas. Y entonces todo el dinero que procede de una empresa que está vinculada con el dueño del club aparece anotado en las cuentas para de alguna manera dar un poco más de transparencia. Sin embargo, en las últimas cuentas que ha publicado el Everton, USM ya no aparece como parte interesada, por lo que intuimos que Moshiri ya no es presidente ni tiene participaciones en USM. Sin embargo, en la web, que puede ser que esté desactualizada, sigue apareciendo como presidente de la empresa. Muy bien, vamos a explicar ahora, hemos explicado de dónde aparece la fortuna de Alisher Usmanov, vamos a hablar ahora un poco de su paso por el Arsenal y cómo acaba pasando al Everton. En agosto de 2007, Usmanov y Moshiri compran de manera conjunta el 14.58% del Arsenal a través de una empresa, de un holding que se llama Red and White Holdings. Desde este punto de vista, confirmamos una vez más que Alisher Usmanov, pues en el tema de naming, pues, a ver, no es una persona que esté destinada a marcar, o sea, a marcar una época. Él dijo Red, White, es un holding. Red and White Holdings. Pepitas. Y te digo otra cosa, unos años después... Golden Pepites. Espera un segundo. Y unos años después, el Arsenal, ¿a quién ficha? A Rob Holding. De forma que tienes a Holding con la camiseta del Arsenal, que es Red, White, Holding. Blanco y en botella. Bueno, blanco y rojo y en botella, en cambio. Solo quiero informarte, Juan, que hay... Miradas de desaprobación. Hay aspavientos. No, por supuesto, no esperaba otro tipo de reacción. A mí lo de Holding me parece una cosa magistral. Sí, a mí no, Red, pero bueno. White, Holding. Yo, si tú eres feliz, si tú yo muy sonríes, feliz. yo soy feliz también. Yo muy feliz. Pues... Cuidado una cosa, que si fichan a Ben White... Bueno, se te va la olla. Ya tienes a White, a Holding y te falta un tío que se llame Reed. Harrison Reed. Reed, White, Holding, impecable, impecable. Bueno, como decía, que en agosto de 2007 compran a Alisher Usmanov y Farhad Moshiri casi el 15% del Arsenal a través de ese holding, Red and White Holding, no volveremos a entrar en ese bucle. La compra la administró una entidad llamada Appleby. Sí. Appleby.
que nos da un poquito más de información sobre este proceso de compra. Sí, porque tuvieron la mala fortuna de que esta empresa Appleby tuvo una filtración masiva durante los Paradise Papers, una parte de los conocidos Panama Papers, entonces se filtraron muchas cosas y entre ellas varias que involucraban al Arsenal y esta compra de acciones de Moshiri y Usmanov. Concretamente, en los documentos que se vieron filtrados en la prensa de los Paradise Papers sobre Usmanov y Moshiri, se decía que Usmanov había comprado el total de las acciones y le había regalado la mitad a Moshiri, ya que todos los fondos provenían de una empresa que se llama Epior Holdings Limited, que era completamente propiedad de Usmanov. Por supuesto, esto a posteriori Moshiri lo ha negado y ha dicho que simplemente lo compró inicialmente Usmanov con su dinero y luego él le pagó en privado la mitad restante. Hay que decir una cosa que quede clara, que aquí el que es millonario es Alisher Usmanov, que Farhad Moshiri era un empleado que ahora le ha ido bien y tiene un cierto dinero, pero estamos hablando de niveles que no tienen nada que ver. No. O sea, Farhad Moshiri es un señor con dinero, Alisher Usmanov es pues eso, una de las 100 personas más ricas del mundo. Lo que hay una duda constante y nunca ha quedado del todo probado, y Moshiri siempre lo ha negado, es que toda la fortuna que tiene Moshiri, o gran parte de ella, procede de alguna manera de, no diré calidad, pero solidaridad de Usmanov con el propio Moshiri. Por eso hay muchas dudas sobre de dónde proceden realmente los fondos. Entre 2007 y 2013, 2007 cuando entra en el Arsenal, hasta 2013, en esos 6 años, ese holding de Usmanov y Moshiri va aumentando su parte en el accionariado del Arsenal hasta llegar al 30,4%. Pero finalmente en 2016, tras muchos frustrados intentos de comprarle el 70% a Stijn Kroenke, acaban decidiendo vender su parte. Básicamente, yo esto es una cosa que recuerdo muy bien toda esta historia, Usmanov y Moshiri intentan comprar la parte de Kroenke, Kroenke siempre se resiste y llega un punto que dicen, es que con el 30% tenemos una parte importante del Arsenal, pero no podemos tomar ninguna decisión. Con lo cual, mira, ¿sabes qué? Si no nos la vas a vender nunca, pues nos vamos. Páganos y nos vamos. El principal problema, ¿cuál era? Usmanov tenía infinitamente más dinero que Kroenke. Claro. Pero el problema es que Kroenke tenía el favor de la junta directiva por aquel entonces y entonces tenían que aprobar esa compra. Siempre defendieron más a Kroenke y al final, por puro agotamiento, se tuvieron que marchar. Primero lo hizo, como decíamos, en febrero de 2016 Moshiri. Simplemente Moshiri vende su parte a Usmanov, que se sigue quedando en el Arsenal porque decimos que él era un fan acérrimo de los Gunners y seguía intentando desgastar a Kroenke para entrar en el Arsenal. En febrero de 2016 Moshiri vende su parte a Usmanov por 146 millones de libras. Ese mismo mes, en febrero de 2016, Moshiri compra el 49,9% del Everton por 87,5 millones. De nuevo, una de las filtraciones de esa empresa Appleby, que les administraba todas las compras y ventas de los Paradise Papers, nos vuelve a sugerir que ese dinero efectivamente lo había utilizado Moshiri, el dinero que consiguió en el Arsenal vendiendo su parte a Usmanov, para comprar el Everton. Así que de nuevo vemos cómo de alguna manera Moshiri va financiando todos los movimientos que hace con dinero o bien prestado o que bien procede siempre de Usmanov. En agosto de 2018, Usmanov vende su 30% del Arsenal a Kroenke finalmente por 550 millones de libras. Se da finalmente por vencido y sale del Arsenal, y a partir de ese agosto de 2018 Stijn Kroenke se convierte en el único accionista del Arsenal. En marzo de 2021, es decir, hace un par o 3 de meses, Moshiri aumenta su control accionarial del Everton desde ese 49,9% que mencionábamos antes hasta el 92,16%. Sí, lo ha ido aumentando progresivamente durante estos años hasta un punto en el que ya controla más del 90%, incluso con este último movimiento podría ampliarlo, me parece que era al entorno del 96-97. En definitiva, el resumen que os queremos dejar: intentaron entrar en el Arsenal, Kroenke no se lo permitió, se salió Moshiri, con el dinero que consiguió Moshiri a través de vendérselo a Usmanov, financió su compra para entrar en el Everton. Usmanov intentó aguantar un poco más, no lo consiguió, al final se marchan los dos y se queda solo Moshiri en el Everton. Pero ya decimos que bueno, pues hay muchas dudas sobre la financiación del dinero de Moshiri, y esto todavía se incide más si entramos a mirar un poco en las compañías a través de las cuales tiene Moshiri el Everton. Hay una que se llama Blue Heaven Holdings, registrada en la isla de Mans, que la administra una empresa llamada Bridgewater, también en la isla de Man. ¿Cuál es el problema de estas empresas? Pues que de nuevo los Paradise Papers lo que nos dicen es que Bridgewater fue comprada en su totalidad
por Usmanov. Además, los dos directivos de Blue Heaven Holdings que aparecen en los papeles que hemos podido ver de la isla de Man son un trabajador de Bridgewaters, que es una empresa que es propiedad de Usmanov, según los Paradise Papers, y un trabajador de USM, que es el holding de Usmanov. Así que, de nuevo, el entorno de Moshiri está plagado de gente de Usmanov. Es decir, me estás diciendo, en otras palabras, que las empresas con las que supuestamente Farhad Moshiri controla al Everton son empresas que, según esta filtración de los Paradise Papers, están en realidad en manos de Usmanov. Concretamente, la empresa principal con la que controla el Everton es propiedad entera de Moshiri, al 100%. Pero, sin embargo, pero la matriz... no la matriz, sino la empresa que ayuda a administrar. Hay muchas empresas que simplemente se hacen cargo de la administración. La empresa que se hace cargo de supervisar un poco todo y hacer las labores de consultoría, si no me equivoco, es propiedad de Usmanov, según los Paradise Papers, y tiene trabajadores vinculados con Usmanov. Así que, de nuevo, vemos cómo están todo el rato ese tipo de conexiones. Por ahondar aún más en estas vinculaciones con Usmanov, el sobrino de Alisher Usmanov, Esbalar Ismailov, es ahora mismo el director deportivo y comercial del equipo femenino del Everton, y antes estaba trabajando también en el Everton como consultor de colaboraciones globales, en una traducción. Me gusta mucho este nombre, Sarvar Ismailov. Everton Ismailov. Everton es su logo. De hecho, si lo lees así, Sarvar Ismailov, tal y como lo has dicho, parecía que estuvieras enamorado de Sarvar. Sí, Sarvar Ismailov. Es que estoy enamorado de él, absolutamente. Claro, sí. claro. Bueno, ya veis que, bueno, pues Usmanov y Moshiri, pues hay una confusión de patrimonios, y pues Usmanov pues tiene ahí a la familia colocada. Sí, hay un montón de dudas sobre las empresas que controlan este equipo, ya lo hemos dicho. Además, fue especialmente agravante el caso de que durante una época coexistieron, es decir, Usmanov era accionista minoritario del Arsenal y Moshiri era el dueño mayoritario del Everton, lo cual daba muchas dudas sobre conflictos de interés. Ya sabéis que un mismo dueño no puede tener inversiones en dos clubes diferentes de la Premier League. En este caso no eran el mismo dueño, pero eran dos socios que llevan un montón de años trabajando juntos y estuvieron ahí durante 2 años prácticamente en dos clubes además importantísimos del fútbol inglés, y todo esto se permitió, por supuesto, por parte de las autoridades del fútbol inglés. Pero no acaban aquí los vínculos entre Usmanov y Farhad Moshiri, porque también a través de los patrocinios del Everton están vinculados una vez más. Sí, el Everton está patrocinado, como decíamos, por esta empresa USM, que es el holding de Usmanov, lo cual ya a priori es increíblemente llamativo, porque USM no vende nada. Claro. Por ejemplo, en el caso del Manchester City, estaban patrocinados, pues, y están patrocinados por Etihad Airways, pero ellos sí venden, es una aerolínea, entonces... Sí, era una cosa que tampoco Gazprom, digamos que llevar en la camiseta del Chelsea Gazprom. Pero son empresas que venden algo, ya. Porque Gazprom, pues en su caso, en Reino Unido es el negocio del gas, etcétera. Claro, no tiene mucho sentido un patrocinio. Etihad Airways, pues es una aerolínea. Aeropuerto de Castellón. Claro, son cosas un poco extrañas, pero por lo menos son entidades que venden algo. USM es un holding que tiene empresas, pero no vende nada en concreto. Entonces, ¿por qué querría patrocinarse? Pero bueno, es algo completamente legal, y ya decimos que desde 2017 están patrocinando al Everton, concretamente el campo de entrenamiento, que ahora se llama USM Finch Farm, lo cual, bueno, patrocinar el nombre del campo de entrenamiento también es un patrocinio un tanto extraño, pero ya existe. Y además de este nombre también tienen algunos derechos de marketing y hacen anuncios en días de partido. Por este patrocinio han estado percibiendo el Everton 6 millones en 2017, 6 millones en 2018, luego en 2019 aumentaron a 12 millones, alegando que, bueno, además de estos derechos que ya tenían, también les iban a poner como socio que presentaba el partido del día, y también aparecían en la manga de la ropa de entrenamiento la compañía Megafon, que es una compañía telefónica que pertenece al grupo holding USM. En definitiva, cobraron 6 millones de libras en 2017, 6 en 2018, 12 en 2019 porque ampliaron el patrocinio, y de nuevo 12 en 2020. Una cantidad de dinero nada desdeñable, desde luego.
Y el equipo femenino también tiene como principal sponsor a Megafon, que es un nombre muy molón. Sí. O sea, yo si me dices, ¿de qué compañía telefónica que estás? Yo de Megafon. Porque es como... Y te imaginas Dices, un móvil como tú de alto. Que enorme. Lo tienes que llevar por la calle con El Megafon. con un toro mecánico. Un Nokia de 200 kilos. Pero aquí no se acaba la financiación del Everton vía USM. Ya hemos visto que financian el centro de entrenamiento, financian ropa de entrenamiento. En enero de 2020 la cosa fue más allá porque hicieron un acuerdo de patrocinio todavía más extraño. Sí, en enero de 2020 firmaron un acuerdo de patrocinio, yo creo que sin precedentes en el fútbol inglés. Ya sabéis que existe la posibilidad de comprar el nombre del estadio del equipo, ya lo hemos visto en alguna ocasión, pero en este caso Usmanov no compró el nombre del estadio del equipo, el nuevo estadio que se va a acabar alrededor de 2023, sino una especie de derecho prioritario para poder comprarlo. Es decir, ellos pagaron un total de 30 millones de libras para, si el día de mañana quieren hacerse con el nombre del estadio, poder adquirirlo en exclusividad. O sea, me estás diciendo que los 30 millones no es por poner el nombre, es por tener prioridad para poner el nombre. Eso es. Hombre, barato no me parece. No te quiero engañar. 30 millones de libras por estar el primero en la fila. ¿Qué te iba a decir? Si son 30 millones para estar primero en la fila, por luego comprar, de hecho, los derechos, ¿qué van a pagar? ¿200? No, lo que quieran. No sabemos. Lo que pasa es que este acuerdo ha sido de alguna manera tan pionero y tan extraño en su momento que incluso se anunció que la Premier League lo iba a investigar bajo las reglas de fair play financiero, porque ya sabéis que hay una especie de cláusula en esas reglas que lo que dice es, ok, puedes patrocinar lo que quieras con tus propias empresas siempre y cuando sea bajo el valor de mercado, es decir, solo puedes pagar lo que se supone que deberías pagar por el nombre de un estadio, no puedes llegar a decir, yo pago 1.000 millones de libras y así financio a mi equipo, tienes que pagar más o menos lo que valdría. Entonces la Premier League fue un poco cuidado, porque esto puede ser que estén sobrepagando para inflar un poco las cuentas del equipo. Usmanov, en una entrevista al Financial Times en enero... Por cierto, he de apostillar además con esto, que el acuerdo con el nombre del estadio futuro, que además es un estadio que se va a construir en 2023, iba a ser investigado por la Premier League. Luego se dijo que en principio la investigación se quedaba aplazada porque se habían quedado sin falta de recursos durante el coronavirus. Nosotros nos pusimos en contacto con la Premier League y ahí nos dijeron que ellos no sabían nada y que no nos podían ayudar. Bueno, eso es lo que tenemos que decir. Bueno, en otras palabras, que... No esperéis que haya una investigación a fondo de esto porque a priori no lo parece. Como decía, en una entrevista en el Financial Times en enero de 2020 le preguntaron a Usmanov si le gustaría unirse a Farhad Moshiri en el Everton. Sí, y él, pues ni corto ni perezoso, dijo lo siguiente, ya que abrimos comillas y leemos textualmente lo que él respondió. Pues sí, con gran placer, si él me lo pregunta, me uniría al Everton. Estoy pensando acerca de mi inversión en este club. No puedo rechazar al Arsenal. No los dejaré como fan, pero si me uno al Everton, desde luego llevaré la camiseta porque soy un profesional. Van a construir un nuevo estadio. ¿Por qué no el USM Arena? No es obligatorio que yo participe directamente o de manera personal. Quizás podría simplemente patrocinarlos. Yo me gustaría lanzarte aquí una pregunta que me está surgiendo ahora. Usmanov es muy del Everton. Y a Usmanov su sueño... Muy del Arsenal. Muy del Arsenal, perdona. Y su sueño sería ser dueño del Arsenal. ¿No sería posible que haya dicho de momento, oye, mira, el Arsenal no lo puedo comprar, voy a aquí invertir en el Everton a través de este amiguete mío, pero no quiero que aparezca mucho mi nombre por si el día de mañana surge una nueva oportunidad en el Arsenal? Pues cabe una posibilidad. Él no está directamente involucrada, tiene a un socio muy cercano durante toda su vida, durante los últimos años, que está allí. No decimos que esté de alguna manera ejerciendo de testaferro o de hombre de papel para Usmanov, pero desde luego tienen vínculos muy estrechos y Usmanov está metiendo dinero de su propio bolsillo a través de estos patrocinios con su empresa USM, así que el hecho de que no se haya vinculado de manera directa y él ya incluso en una entrevista reconociera
que iba a patrocinar el estadio y que va a un poco a invertir en el club a través de esa vía, de la vía de los patrocinios, pues ya te dice que de momento quiere mantenerse un pasito atrás. No obstante, para los competidores del Everton, que es un equipo que ha estado invirtiendo muy fuerte en el mercado, pues esta vinculación con Usmanov les puede resultar un poco o un tanto molesta, porque estos contratos de patrocinio no solo han servido para inyectar más dinero al equipo, no decimos que de manera irregular, porque de momento la Premier League no ha dicho nada al respecto, sino que también incluso les ha podido servir para evitar posibles castigos por saltarse las normas de fair play financiero, porque ya sabéis que, ok, perfecto, todo perfecto Moshiri, puedes meter todo el dinero que quieras en el Everton, pero estás perdiendo dinero a marchas forzadas, entonces tendrás que compensarlo de alguna manera. Estos contratos de patrocinio bien podrían haber servido al Everton para evitar incurrir en bueno, pues un incumplimiento del fair play financiero. Claro, porque fíjate las cifras, el Everton perdió 13 millones de libras en 2018 y 112 en 2019. Según las normas de la Premier League, no puedes perder más de 105 millones en un periodo de 3 temporadas. Así que estos contratos de patrocinio, pues un tanto sospechosos, vamos a decirlo, pues podrían haber sido clave para que el Everton no incurriera en infracciones de las normas sobre juego limpio financiero de la Liga. Porque además fijaos en el movimiento que siguen los patrocinios. Ellos pierden 13 millones de libras en 2018, luego se multiplican a 112 en 2019 y justo a partir de entonces los patrocinios de USM empiezan a crecer. Recordad que por el campo, por el campo de entrenamiento estaban pagando 6 millones, en 2019 justo amplían y pagan el doble, 12 millones, y poco después se cierra el contrato de patrocinio por ese nuevo estadio. Entonces lo que yo creo y lo que hace un poco intuir estos movimientos es que el Everton estaba viendo como en el año 2020, si no hubiera habido pandemia de por medio, iban claramente a infringir las normas de fair play financiero y tenían que encontrar nuevas vías de ingresos, y quién mejor que uno de los 100 nombres más ricos del mundo, que casualmente es tu amigo. Muy bien, pues hasta aquí este análisis sobre Alisher Usmanov, sobre su relación con Farhad Moshiri, el dueño del Everton. Vamos a seguir de cerca sus pasos, si Alisher Usmanov entra finalmente en el accionariado del Everton o si hace un intento por comprar el Arsenal, ahora que los aficionados del Arsenal están apretando a Stan Kroenke. Estoy seguro que Alisher Usmanov está siguiendo de cerca este movimiento, ¿no? Estoy seguro que Alisher Usmanov, bueno, pues sería el primero, ¿no? Se hablaba del dueño de Spotify, pero estoy seguro que él sería el primero que estaría ahí atento en caso de que Stan Kroenke finalmente se decidiera a vender, ¿no crees? Sí, yo creo que desde luego él siempre va a estar interesado, lo que pasa que el que me parece que no está en absoluto interesado de vender es Kroenke, y contra su voluntad, como hemos comentado muchas veces, no se va a poder hacer nada. Él nunca le han faltado recursos, no le faltó en su momento cuando estuvo prácticamente más de casi una década aguantando para intentar comprarle sus acciones a Kroenke, así que estará ahí, pero bueno, de momento pues vemos que es un hombre bastante interesado en invertir en fútbol y tendrá pues muy cerca a su socio Moshiri en el Everton, y espero que esto pues para todos los fans del Everton os haya sido ilustrativo. Yo creo que es importante por lo menos conocer con total transparencia quiénes son las personas que están financiando el Everton y en este caso vuestro club. No digo que haya nada necesariamente ilícito o ilegal en lo que están haciendo, pero muchas veces el fútbol peca de falta de transparencia, y yo creo que en este caso es importante que sepáis quiénes son las personas que están financiando todos los fichajes y todo el fútbol que veis día a día. Así que bueno, ya lo sabéis, y ahora cada uno pues que saque las conclusiones que crea oportunas y que piense si esto es lo más oportuno o lo menos oportuno para su club. Estos vídeos ya sabéis que generan mucho trabajo, son muchísimas horas de investigación y documentación que lleva a cabo Juan, así que si queréis apoyar este tipo de periodismo independiente, lo que tenéis que hacer es haceros miembros del canal de La Media Inglesa. Lo tenéis en ese pequeño botón en la página principal de La Media Inglesa, entráis a través de un ordenador, es lo más fácil. Ahí pone unirse, le dais ahí a unirse y estaréis contribuyendo a que podamos seguir adelante y haciendo vídeos como estos. Nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo.